¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con José, el padre de Jesús? ¿Por qué aparece en la infancia de Jesús, pero desaparece por completo en su vida adulta? ¿Por qué no está durante el ministerio, ni en los milagros, ni en la cruz, ni en la resurrección? ¿Murió? ¿Lo abandonó? ¿Fue silenciado por la historia? Hoy, en Luz y Verdad, vas a descubrir la historia perdida de José, el hombre justo, silencioso y obediente que Dios escogió para proteger al Salvador del mundo. Y te advierto algo, lo que aprenderás hoy cambiará la manera en la que ves la Navidad, la vida de Jesús y la fe. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, Luz y Verdad, y activar la campanita José, un nombre sencillo, un carpintero, un hombre que jamás imaginó que su historia quedaría ligada al acontecimiento más grande de la humanidad. Pero, ¿quién era realmente José? ¿Por qué Dios lo escogió a él? ¿Y por qué desaparece tan repentinamente de los relatos bíblicos? Comencemos desde el principio. José era un hombre justo, así lo describe Mateo. Pero esta palabra no es cualquier elogio. En el contexto judío, justo significaba alguien irreprochable, obediente a la ley, íntegro en su conducta, respetado por la comunidad. Un hombre que vivía en silencio, pero cuya vida hablaba más que sus palabras. Y es precisamente a este hombre silencioso al que Dios le entrega la misión más delicada: proteger a María y al Hijo de Dios. Imagina por un momento la escena. José se entera de que María está embarazada. Todo apunta a un único culpable, pero él elige creer lo mejor de ella. Decide no exponerla, no avergonzarla, no destruir su futuro. Ese acto, aparentemente sencillo, revela su corazón. Y cuando Dios envía un ángel para explicarle lo que está ocurriendo, José no duda, no cuestiona, no discute, obedece. En plena noche, toma a María como esposa, y cuando Herodes busca matar a Jesús, José vuelve a obedecer. Huyen a Egipto, abandonan su tierra, su estabilidad, su trabajo, todo por proteger al niño. Sin José, la historia de Jesús habría sido muy diferente. Pero entonces aparece la gran incógnita. Si José fue tan importante, ¿por qué desaparece? La Biblia deja pistas, pero no explica abiertamente. Y aquí es donde comienza uno de los silencios más intrigantes del cristianismo. Para entender qué pasó con José, debemos observar lo que la Biblia sí dice y lo que no dice. Y la ausencia es reveladora. La última vez que José aparece en los Evangelios es cuando Jesús tiene 12 años durante la visita al templo. Después de eso, silencio total. A partir del inicio del ministerio de Jesús, José ya no está presente, pero hay detalles importantes. Jesús, en la cruz, encarga a María a Juan Esto esclave. En la cultura judía, si el esposo vivía, nunca se encargaría el cuidado de la madre a un discípulo. Eso significa que para ese momento, José ya no estaba vivo. Jesús es llamado Hijo de María, no Hijo de José. Los evangelios posteriores, especialmente Marcos, identifican a Jesús por su madre. Esto solo se hacía cuando el padre ya había fallecido. José no aparece en las bodas de Caná. María sí estaba allí. Jesús también, pero José no. Otra evidencia silenciosa. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que este silencio no es accidental. Los evangelistas conocían a la perfección la importancia de José, pero eligieron guardarlo en un lugar discreto, casi oculto. ¿Por qué? Porque la misión de José no era estar en la historia, era protegerla. Su papel termina cuando Jesús inicia su misión, y la Biblia muestra que José cumplió todo lo que Dios le pidió, y luego salió de escena. Pero aún queda una pregunta más grande. ¿Cómo murió José? ¿Qué dicen la historia, la tradición y los textos antiguos? Aquí entramos en terreno fascinante.
Aunque la Biblia guarda silencio, la tradición cristiana primitiva contiene relatos que, aunque no sean canónicos, muestran cómo los primeros creyentes entendían la figura de José. Y estos escritos coinciden en algo. José murió antes del ministerio público de Jesús. Este texto del siglo II describe a José como un hombre mayor, viudo, cuando fue elegido para ser esposo de María. Según esta tradición, José habría tenido hijos de un matrimonio anterior, posible explicación de los hermanos de Jesús en los Evangelios. Si esta tradición fuera correcta, significaría que José ya era un hombre mayor durante la infancia de Jesús, y su muerte antes del inicio del ministerio sería natural. Los textos apócrifos de la historia de José el carpintero. Aquí encontramos un relato detallado de su muerte. Se describe un José anciano, rodeado por Jesús y María, falleciendo en paz, sostenido por el Mesías que él mismo había protegido. Este relato no es histórico, pero revela algo importante. Los primeros cristianos veían a José como un hombre santo, piadoso y profundamente amado por Jesús. Los estudiosos coinciden en que José probablemente murió entre los 12 y los 30 años de Jesús, quizá por una enfermedad o por la edad, según la tradición. Su muerte temprana también explica por qué Jesús debió aprender el oficio de carpintero, por qué se convirtió en sostén de su familia, por qué María aparece sola en todos los relatos posteriores. Desde pequeños muchos hemos escuchado la frase «Jesús era carpintero, como José». Pero ¿por qué tenía que aprender ese oficio? ¿Fue una simple tradición familiar o había algo más profundo detrás? Para entenderlo, debemos viajar a la vida cotidiana en la Galilea del siglo I. En la cultura judía, todo hijo varón debía aprender un oficio. No era opcional, era parte de su formación moral, social y espiritual. El Talmud incluso decía: el que no enseña a su hijo un oficio, le enseña a ser un ladrón. El trabajo manual no era visto como algo inferior, era un honor y una forma de servir a Dios. José, según Mateo 13:55, es llamado otécton, una palabra griega que no solo significa carpintero, sino constructor, alguien que trabajaba la madera, la piedra y otros materiales. Esto nos muestra que José no era simplemente un obrero pobre, era un maestro artesano, un hombre respetado en su comunidad. Jesús, creciendo a su lado, habría visto desde muy temprano herramientas, maderas, vigas, olor a serrín, el sonido de las manos creando y reparando. Haber aprendido ese oficio implicó varias cosas: disciplina, levantarse muy temprano, trabajar con dedicación y excelencia. Responsabilidad. Los artesanos dependían de la confianza de sus clientes. Humildad. Jesús no creció en una élite religiosa, sino en el mundo del trabajo real. Sabiduría práctica. Comprender cómo funciona el mundo, trabajar con personas de todo tipo. Y aquí viene lo más profundo. Jesús aprendió el oficio de carpintero porque era la manera en que un hijo honraba a su padre en esta cultura. Aprender el oficio era la manera de decir: estoy contigo, te apoyo, te respeto, continúo tu legado. Esto nos muestra una imagen poderosa. El Hijo de Dios, antes de predicar, sanar y hacer milagros, se dedicó a construir, arreglar, restaurar. Era un anticipo de lo que haría en el corazón de millones. Esta parte es una de las más reveladoras porque la Biblia no lo dice explícitamente, pero todas las señales apuntan hacia lo mismo. José murió cuando Jesús aún era joven. ¿Por qué muchos estudiosos lo afirman? Porque después del episodio donde Jesús se pierde en el templo, cuando tenía 12 años, Lucas 2, José nunca vuelve a aparecer en la Biblia. En las bodas de Caná, Juan 2, María está allí,
José no. Cuando Jesús está en la cruz, le encarga el cuidado de su madre al discípulo Juan. Juan 19:26. Si José estuviera vivo, eso no habría sido necesario. ¿Qué significa esto? Que Jesús, como hijo mayor, habría tenido que asumir 3 responsabilidades enormes. Convertirse en proveedor del hogar. En una familia judía, el primogénito asumía el trabajo del padre si éste faltaba. Jesús era el que debía mantener económicamente a María y a sus hermanos menores. Ser cabeza de familia. Debía guiar, proteger y enseñar a sus hermanos, entre ellos Santiago, quien más tarde sería un líder fundamental de la iglesia primitiva. Cuidar de María emocional y espiritualmente. Ella no solo era una viuda, sino una mujer marcada por un llamado divino. Jesús cuidó de ella hasta el último momento. Lo impresionante es que Jesús llevó esta vida oculta, sin fama, sin multitudes, sin discípulos, durante 30 años, 3 décadas de silencio y responsabilidad antes de 3 años de ministerio. Esto nos enseña algo profundo. Antes de cambiar el mundo, Jesús fue fiel en su casa. Antes de cargar la cruz, cargó una familia. Y esa fidelidad silenciosa fue parte esencial de su preparación para lo que vendría después. Una vez que comprendes que José probablemente falleció antes del ministerio de Jesús, todo encaja. En los evangelios María aparece, en las bodas de Caná, en varios viajes acompañando a Jesús, en la crucifixión, en Hechos 1 junto a los discípulos, en la formación inicial de la iglesia, pero José nunca más. Esto no es casualidad, es una pista clara. María se convierte en figura espiritual y testigo clave. Ella es la única persona presente, en la concepción, en el nacimiento, en la infancia, en el inicio del ministerio, en la crucifixión, en el nacimiento de la iglesia. Sin José, María ocupa un lugar especial como testigo ocular de la vida de Jesús. Ella era, literalmente, la guardiana de los recuerdos más íntimos del Salvador. Jesús la protege constantemente. Su presencia constante en el ministerio público muestra que Jesús no la dejó sola. Los viajes eran peligrosos. Las mujeres no solían andar sin compañía masculina. Su presencia nos confirma que Jesús se aseguraba de que su madre estuviera siempre cuidada, incluso lejos de casa. María ayuda a preservar los relatos que hoy conocemos. Muchos especialistas creen que varias de las descripciones de la infancia de Jesús, su nacimiento, los ángeles, los pastores, los magos, provienen directamente de María. Es decir, la razón por la que conocemos la historia de Navidad es porque María vivió lo suficiente para contarla. La ausencia de José permitió que la narrativa bíblica resaltara a María como el testigo que Dios preservó para asegurar que la historia del Mesías llegara hasta nosotros. Entonces, ¿qué pasó con José? La respuesta final es esta. José cumplió su misión, protegió al Mesías, protegió a María, y cuando su tarea terminó, Dios lo llamó a descansar. No necesitó fama, ni protagonismo, ni reconocimiento. Dios trabaja muchas veces en silencio, y José es la prueba viviente de que los héroes que cambian la historia no siempre aparecen en los reflectores. Si esta historia tocó tu corazón, si quieres que más personas descubran la verdad detrás de estos personajes olvidados de la Biblia, te invito a que apoyes este video. Dale like, suscríbete a Luz y Verdad y activa la campanita, porque cada semana revelamos historias profundas, revelaciones bíblicas y mensajes que transforman vidas. Tu apoyo permite que este mensaje llegue a miles de personas más. Y ahora dime en los comentarios, ¿qué enseñanza te deja la vida de José?